buenos días, queridos telepensantes. Ya es miércoles 15 de enero y vamos a dar inicio a nuestro resumen de noticias. Ya saben, el primer resumen de noticias libertario. Vamos a comenzar porque han anunciado que ya tenemos 5 diputados en la bancada que han firmado en el fondo para constituir en realidad una bancada del Partido Nacional Libertario. Para constituir uno necesitamos 7 y ya tenemos 5. Fueron presentados ayer en el Congreso por el presidente del partido, el diputado Johannes Kaiser. Señor director, veamos el siguiente video. Bueno, damas y caballeros, tengo el honor y el placer de presentarles a los 5 diputados que han firmado ya por el Partido Nacional Libertario. Este es un inicio, eso significa que tenemos un grupo de trabajo que nos va a permitir tomar una influencia un poco más relevante en lo que son las gestiones acá en el Congreso y esperamos, por supuesto, que este grupo vaya ampliándose en dirección al próximo año, al punto de tener también un comité propio, una bancada propia en el Congreso. Así que aprovecho de presentarle a los diputados, bueno, los conocen. Primero, Gloria Navellán, por supuesto, Ladies First, Leonidas Romero, Cristóbal Urruticoechea y Gonzalo de la Carrera, que junto con quien les habla van a trabajar por el Proyecto Nacional Libertario en el Congreso y en dirección a lo que son las próximas elecciones parlamentarias. Increíble noticia, ¿no? Ya con esto comienza a tomar forma el proyecto libertario. Telepensantes, nunca más vamos a votar por el mal menor. Nunca más vamos a permitir que la casta política se meta en nuestras vidas. Tenemos que tener la fuerza para levantar la mayor cantidad de militantes posibles, para ser el partido más grande de este país. Un partido que va a luchar, a dar la pelea por la reducción del Estado, por la protección de la familia, porque se respete el proyecto irrestricto de cada persona y que nunca más, insisto, tengamos que estar preocupados de que la casta política no nos permita realizarnos mediante impuestos, regulaciones en distintas áreas y materias de nuestras vidas. Hagamos historia y sean parte de este partido que nace en respuesta al abuso de la casta política. La idea es proponer, ustedes bien saben, un proyecto país que sea favorable para todos los chilenos. Si seguimos con la misma casta política, si seguimos votando por el mal menor, votando por los mismos que han destruido nuestro país, izquierda y derecha, por igual, todo seguirá igual o probablemente siga cada vez peor. Por eso es importante que ustedes ingresen al Cervel, cervel.cl, porque todo esto se puede hacer de manera digital. Busquen la pestaña de trámites y en la pestaña de trámites se van a encontrar con partidos de información. Una vez que ingresen a los partidos de información, ustedes buscan militar en este partido y tan fácil como ingresar con la clave única, como si ustedes hicieran cualquier trámite muy simple, ustedes pueden militar en el Partido Nacional Libertario. Necesitamos militantes, especialmente en Magallanes, en Atacama y en Aysén. Especialmente. Ideal, insisto, que seamos la fuerza política más grande de nuestro país. Más grande, con mayor cantidad de militantes. Que la casta política vea que nuestras ideas tienen una gran representatividad en la ciudadanía. Así que, telepensantes, súmense. Ya no solamente a la batalla cultural, súmense a la batalla política, que es el siguiente paso que debemos dar para seguir avanzando en recuperar nuestro país. Registro Civil informó que fueron superados los problemas con el nuevo pasaporte. Recuerden que estábamos con un problema técnico. ¿Por qué? Porque el programa Visa Waiver no reconocía la letra R, por lo que era un problema de carácter técnico y de sincronización, según lo que explicaba el Registro Civil, pero ya fue resuelto este problema. Uno se pregunta cómo llegamos a esto. Sí, es realmente increíble cómo los supuestos expertos que trabajaron en el Registro Civil para entregarnos este nuevo pasaporte tan súper moderno de Latinoamérica no tuvieron a la vista que iba a haber un problema técnico con el programa Visa Waiver. Increíble. El presidente del Senado, el señor García Ruminot, por el pronto aniversario de la muerte de Sebastián Piñera, recordemos fue en febrero del año pasado, prepara en la Cámara del Senado un proyecto para conmemorar el fallecimiento del expresidente. Ni más ni menos que una estatua de Piñera a un costado de la moneda. No sé, yo me pregunto si va a ser al lado de la estatua de Allende, no sé cuál es la idea, la verdad. No sé qué mérito habrá tenido Sebastián Piñera como para ganarse una estatua al lado de la moneda. En paralelo, fíjense, porque
García Ruminot, de Renovación Nacional, partido al que pertenecía Sebastián Piñera. En paralelo, Felipe Kast, de Evópoli, está gestionando un acuerdo para que la Comisión de Hacienda lleve el nombre del expresidente. Insisto, ¿qué tanto mérito pudo haber tenido Sebastián Piñera como presidente? Porque evidentemente llegar a ser presidente de un país es un gran mérito, ¿no? Sí. Pero como presidente, ¿cuál fue el legado de Sebastián Piñera como para tanta cosa, ¿no? Tanto reconocimiento? ¿Quién hizo más por este país? ¿Sebastián Piñera o Augusto Pinochet? Eso me gustaría a mí saber. ¿Quién hizo más por este país? ¿Sebastián Piñera o los ancianos que están hoy día en Punta Peuco? Me pregunto yo. Se las dejo ahí, ustedes respóndanme, los leo en los comentarios. Jornada número 45 de Claudio Crespo, una persona que salvó a este país, uno de tantos carabineros, de un golpe de Estado, ¿no? Gran mérito. Sin la protección del entonces presidente Sebastián Piñera, sin el respaldo político. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Acaba de finalizar ya la audiencia de la jornada número 45. Son casi las 2 de la tarde del día martes 14 de enero. Hoy día la Fiscalía, a mi juicio, esta es una opinión personal, ciego en los palos de ciego, mostraron unos sueltos de prensa de aquella época de octubre y noviembre, que habían personas heridas oculares, que eso se lo atribuía a la acción de Carabineros, pero eso a mí no me consta. Yo se lo dije a la Fiscalía, se lo dije al tribunal, que yo en ese tiempo no podía ver televisión ni las noticias porque estaba abocado 100% a lo que ocurría en la población y protegiendo a las personas, a los vecinos y, como lo he dicho siempre, a nuestra democracia. Y después mostraron un video de una entrevista que yo di, que tampoco le encontré nada relacionado con alguna responsabilidad. Entonces, yo creo que ellos ya agotaron el tema y me han tratado de bajar de mentiroso, de que yo he faltado a la verdad, que yo no he obrado de forma correcta, y todo lo contrario. Así que yo sigo con mucha esperanza, mucha fe de que esto va a terminar y va a terminar bien. Así que vuelvo a agradecer a todas las personas que me escriben, me dan apoyo, me mandan mensajes, y la gente que me viene a ver. Hoy día tuvimos una concurrencia un poquito más alta de gente que me vino a ver, a apoyar. Así que muy agradecido, muchas gracias. Y el último mensaje para aquellos tontorrones que escriben estupideces: no lo hagan porque gastan su tiempo, yo los bloqueo, así que no me interesa. Un abrazo y viva Chile. Bueno, como verán, sigue la persecución de la Fiscalía, del Ministerio Público hacia Carabineros. Insisto, Carabineros que se dedicaron a detener un golpe de Estado. Dicho en las palabras del mismo expresidente Sebastián Piñera. Fiscal Nacional Ángel Valencia habla sobre el recorte presupuestario del Ministerio Público. Claro, pero al señor Ángel Valencia no le incomoda que el Ministerio Público esté gastando recursos en perseguir a los carabineros. Señor director, veamos el siguiente. Es muchísima plata para nosotros. Para nosotros muchísima plata. Hay que aquí, porque bueno, es mucha plata y también para nosotros es muchísima. Pero quisiera hacer una prevención. En el contexto del presupuesto del sector público, el presupuesto del Estado, voy a tratar de hablar en lo más simple que pueda. El Ministerio Público representa el 0,3% del presupuesto fiscal. O sea, es decir, si el presupuesto fiscal fuera 1.000 pesos, el Ministerio Público representaría 3 pesos. Es menos del 1%. Ya. Es menos del 1%. O sea, ya arranca muy disparejo. Es menos. No, pero es eso. Somos chiquititos, en términos del sector público. Entonces, para el equilibrio de las cuentas fiscales, le están reduciendo el presupuesto de una institución que ya es chiquitita. No sé si me explico. Para los efectos de gastar, de equilibrar gastos y ingresos. O sea, si el Estado no le alcanza para gastar esos 1.000 pesos, le está tratando de reducir el presupuesto al ítem que vale 3 de los 1.000. Ahora, ¿dónde está el impacto? El impacto es bien grave porque lo que nos ocurre es que ustedes van a escuchar el 2% el ítem 21, el 5% el 22. ¿Qué significa eso en la práctica, en los hechos? Ocurre que el Ministerio Público si fuera una familia, sería una familia que llega con mucha dificultad a fin de mes. Yo creo que eso es ampliamente conocido, por eso el plan de fortalecimiento, aumentar fiscales,
la fiscalidad supraterritorial, es porque nuestros recursos son bastante escasos y nuestras necesidades, bueno, son ampliamente conocidas por los desafíos que enfrentamos. Yo quisiera afirmar que aunque hemos tenido Pero sí problemas, algún fiscal. hemos tenido problemas graves con Hacienda. El año pasado no nos pasaron toda la bata que habían comprometido para ECO, no trataron de recortar presupuesto a final del año. O sea, hemos tenido problemas importantes con Hacienda. Pero yo no tengo antecedentes personales que me permitan hacer una afirmación tan grave como esa. Pero no puedo desconocer que sí, internamente hay voces preocupadas, que hacen afirmaciones de ese tipo. Y lo que lo sostienen, afirman, bueno, si somos tan pequeños como el 0,3% del presupuesto nacional, si este dinero para nosotros es muy importante, nos afecta directamente a la operación, particularmente causas complicadas, le estoy diciendo los casos, por ejemplo, de corrupción. Pero, pese a eso, aunque no tiene ningún impacto en el equilibrio de las cuentas fiscales, nos sacan el dinero igual. Con los problemas que hemos tenido hacia atrás en los últimos meses, mucha gente se pregunta, bueno, probablemente aquí pareciera que el problema de del equilibrio de las finanzas fiscales no es lo que está detrás de esto, pero yo no tengo antecedentes para poder hacer una afirmación de esa naturaleza. Pero sí, no se puede negar que hay molestia. Yo no estaría mintiendo si dijera lo contrario. Fíjese que el resultado final de esto, como que raya para la suma, es que ya se nos había dicho cuando se nos presentó el presupuesto este año que el Ministerio Público no era prioridad. Se nos manifestó así directamente, el Ministerio Público no estaba priorizado, el aumento del presupuesto del Ministerio Público estaba por bajo el aumento general del sector público, pero además, si se produce esta rebaja, el presupuesto del Ministerio Público para este año no es que no vaya a crecer, sino que se va a reducir. Perdón, no, tener menos plata que el año pasado. Ya, Bueno, esta entrevista fue en Radio Paula. ¿Cómo es posible, uno se pregunta entonces, que el Ministerio Público no sea prioridad, ¿no? Y que la prioridad del Ministerio Público en escasez de recursos sea perseguir a los carabineros que nos salvaron del golpe de Estado? Reitero, ¿cómo es posible? Después aparecen todos los del gobierno diciéndonos que están poniendo recursos en la persecución del crimen organizado y todo lo demás. Pero no hay plata para quienes tienen que perseguir a los delincuentes, al crimen organizado, a los fiscales. Y además Valencia agrega que todo hace indicar que hay como un problema, no sé, del tipo personal, político quizás, que es mucho más allá de temas presupuestarios, de que el gobierno realmente haya tenido la intención de ahorrar recursos. ¿Tendrá que ver con los escándalos de corrupción que hemos visto? Porque también hace relación a esto el señor Ángel Valencia, porque son casos de alta complejidad. Ahora, la pregunta, ¿va a hacer algo este señor fiscal con respecto a la persecución de carabineros? ¿Qué es prioridad, perseguir a los criminales o perseguir a los carabineros? Porque ahora va a tener que tomar decisiones, porque está con menos presupuesto. O el señor Ángel Valencia va a preferir mirar para el lado y no hacerse cargo de este tema. Ahora, el Ministerio Público no es la única entidad que se quedó con menos presupuesto. Escucha bien, el Pleno de la Corte Suprema advirtió serios problemas en el funcionamiento de los tribunales de justicia debido al recorte del presupuesto para el Poder Judicial que dispuso el gobierno. Esos jueces que no se han hecho cargo de las injusticias de este país, que no se han hecho cargo de meter a los criminales a la cárcel, jueces garantistas, muchos de ellos, según explican los ministros, generará una sobrecarga laboral en los tribunales. Los ministros de la Corte Suprema argumentan, según lo publicado por el medio BioBio, que de acuerdo con los estudios de carga de trabajo para los tribunales de primera instancia, los requerimientos de mayor dotación corresponden a 731 jueces, 203 consejeros técnicos y 2.893 funcionarios. Ello implica un déficit de dotación de jueces de primera instancia que equivale al 47%. De nuevo, el Poder Judicial, que ha hecho la vista gorda, con todas las ilegalidades de la casta política. Poder Judicial que evidentemente tiene infiltrados en el crimen organizado. Algún vínculo hay, porque explíquenme usted cómo es que tenemos en nuestro país al menos un 5% del PIB producto del narcotráfico sin infiltrar el Poder Judicial. Explíquenme usted, ¿cómo es esto posible? Poder Judicial que no se ha hecho cargo ni siquiera de que actualmente una ministra acaba de cometer
una violación a la Constitución. Y una senadora y el Poder Judicial ni siquiera se manifiesta. Y ahora que ese mismo grupo de gente les aprieta el cinturón, ¡ay, que les incomoda!, ¿no? ¡Ay, que les incomoda! Patético. Ahora, esto es más patético todavía. Vamos al otro poder del Estado, el Poder Legislativo, el Congreso. Miren esto, los parlamentarios del grupo Demócratas, estos centristas bipensantes, piden restituir los recursos al Ministerio Público, a los fiscales y todo lo demás, a lo que estaba recién explicando Ángel Valencia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? Estamos hablando de que la Fiscalía, el Ministerio Público, tuvo un recorte de más de 7.000 millones de pesos. Bueno, ahora los demócratas, esta bancada de centristas bipensantes, se dio cuenta de que el presupuesto estaba mal hecho. Pero a ver, ellos aprobaron el presupuesto. Ellos estaban orgullosos de que habían reducido el presupuesto. Lo que pasa es que parece que no miraron en qué se redujo el presupuesto. Le aumentaron el presupuesto a cultura. ¿Para qué? Para comprar la casa de Salvador Allende, y le reducen el presupuesto al Ministerio Público, al Poder Judicial. Y recién ahora los centristas bipensantes se dieron cuenta. Pero si el presupuesto lo aprueba el Congreso, lo elabora el Poder Ejecutivo, lo elabora el gobierno de Gabriel Boric, Mario Marcel, toda esta gente, pero lo aprueba el Congreso. Y ahora están pidiendo restituir. Es que lo encuentro, no sé pues. Les voy a leer lo que dice el diputado Calisto de este grupo de políticos. Es absolutamente inexplicable el recorte al Ministerio Público y al Poder Judicial. Estamos hablando de dos instituciones que son fundamentales para una persecución penal y la otra para aplicar la justicia. Hoy día estaremos en una grave crisis en materia de seguridad y es justamente ahí donde tenemos que poner la priorización respecto a los recursos del Estado, señaló el diputado Miguel Ángel Calisto. ¿Cómo se entiende? Explíquenme ustedes. ¿Se dan cuenta, telepensantes, la clase política paupérrima que tenemos? Y todos con una superioridad moral, criticando por la televisión, que como esto es culpa del gobierno. No, ellos son en parte grandes responsables de todo esto. Esta es la mediocridad de la casta política que hoy día tenemos. ¿Cómo se entiende esto? Esta gente, sobre todo los centristas, son los que funcionan de bisagra para el gobierno y la oposición, para el oficialismo y la oposición. Estos centristas que van para donde vuela el viento. Y ahora están súper indignados, porque hay que invertir en seguridad, en persecución de los criminales. ¿Se dan cuenta? No, es que son insólitos. Mientras tanto, Gabriel Boric participó ayer de una ceremonia en el Parque Cultural de Valparaíso. Vamos a ver entonces el siguiente video, señor director. Yo a veces, cuando me pregunté por primera vez o me preguntó una compañera, en tu biblioteca, yo me he ido formando una biblioteca grande, ¿cuántas mujeres hay? Y chucha, pensarlo me di cuenta que entonces se vincula la ciencia, el arte, la cultura, el desarrollo. Ayer tocó Violeta Parra con la Javiera. No sé si supieron, pero si no supieron, les recomiendo verlo. Es un poco espeluznante también, porque tiene sus dificultades, pero imagínense para la Javiera Parra, me refiero, tocar junto a su madre a través de la tecnología de la inteligencia artificial. Con su abuela, perdón, con su abuela, lo siento. Sí, me mata la Isabel. Bueno, como ustedes verán, no estamos preocupados de lo que justamente ayer les comenté, que antenoche asesinaron a un niño de 11 años en una balacera, en una pichanga de barrio, una multicancha de barrio, asesinado a balazos, niño de 11 años. No está tan complicado, está preocupado del feminismo, de las mujeres dentro de la biblioteca o fuera de la biblioteca, qué sé yo. No está preocupado que en un campamento de alto hospicio, en el hospital de Iquique, llegó una guagüita de 6 meses con signos de haber sido abusada sexualmente. 6 meses de vida. Este señor va a ser padre. Boric está esperando guagua con su polola. No le importa. Después se llenan la boca
diciendo que son el gobierno de los niños. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que, por último, que la paternidad le despierta algún sentimiento, no? Nada, parece que nada. Es más importante la Mon Laferte, porque en eso andaba. De hecho, también está postmodernista, deconstruccionista, que se hace llamar artista musical. En fin, con respecto a la reforma de pensiones, diputados oficialistas presentan un proyecto de ley para plebiscitar el futuro de la reforma, de las AFP. Señor director, veamos el siguiente video. Para habilitar una cuarta papeleta para las elecciones del mes de noviembre, elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales, en donde la población tendrá el derecho a elegir si quiere que las AFPs continúen administrando sus ahorros previsionales. Nos parece que a más de 40 años de haberse creado esta institucionalidad dentro del sistema previsional chileno, es de toda lógica que la población decida si es que quiere continuar con este sistema o no. Que sea la población, que sea la ciudadanía, que sea el país, a propósito de la discusión acerca de la reforma de pensiones, quienes decidan si las AFP van a continuar siendo el ente que va a administrar las cuentas y va a seguir invirtiendo los fondos de ahorro previsional de los trabajadores. Ayer escuchaba a algunos parlamentarios de la oposición planteando críticas a esta idea de hacer un plebiscito sobre la continuidad de la AFP. Entonces, la pregunta es, claro, se cuestionan, se molestan con una expresión democrática, con un plebiscito, sin embargo, no dicen nada y al contrario apoyan a las AFP cuando gastan miles de millones de pesos con la plata de los trabajadores para hacer permanecer un negocio ilegítimo, que tiene un origen ilegítimo y que incurre en prácticas ilegales. Entonces, en definitiva... La Asociación de AFP, en su campaña política contra la reforma de pensiones, dice insistentemente, libertad de elegir, que no decidan por ti. Bueno, en este caso, ¿por qué no los ciudadanos, las ciudadanas de Chile puedan decidir si son las AFP las mejores para poder administrar sus fondos de pensiones o no? Bueno, ¿saben qué? A mí no me parece tan mala idea. No me complicaría que los chilenos votaran, plebiscitaran la clase política, en el fondo una democracia más directa, que la gente tome la decisión si quiere no solamente la existencia o no de las AFP, si quiere o no la totalidad de la propiedad de los fondos, que estos fondos sean heredables y todo lo demás. Votemos esto, a ver qué opina la ciudadanía. A mí me parece en realidad no una tan mala idea. Y sí, y solo sí, antes de la elección, de la votación, del plebiscito, se transparente cuál es la otra alternativa que tiene en la cabeza la casta política, que no sea un cheque en blanco, como lo que nos hicieron votar en algún momento respecto de la Constitución. ¿Usted quiere o no un cambio de Constitución? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nos costó salir de ese cacho constitucional también de la casta política? Bueno, presento una propuesta, que la gente tenga la opción de votar esto, que no se vota a puerta cerrada en el Congreso, y que la gente decida qué prefiere, el modelo actual, con ciertas mejoras, evidentemente hay que mejorar ciertos aspectos, o lo que está proponiendo hoy día la ministra ultraizquierdosa, comunista, Janet Jara, con el auspicio de la derechita, de esta derechita centrista, esta derechita facilitadora de la ultraizquierda, si es que no cómplice. Me parece una muy buena idea, en realidad. Habría que revisar el proyecto que están enviando. Pero, insisto, sí y solo sí, la otra opción dentro de la papeleta es una opción clara y concreta. Porque estábamos hablando de los octubristas, estamos hablando del mismo grupo de gente que nos presentó un mamarracho y que luego quería aprobarlo y que después nos hicieron otro mamarracho constitucional. Es la misma estrategia la que están usando. Es abstracto. ¿Quiere usted un cambio en el sistema de pensiones? Yo creo que el 99% de los chilenos votaría que sí, hay que hacer algo para que esto mejore, ¿o no? Siempre todo es perfectible, ¿no? Desde el optimismo, además. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Es mejor realmente o es peor? Así que, evidentemente, tampoco se puede confiar en estos octubristas que nos terminaron presentando dos mamarrachos constitucionales, porque están usando la misma estrategia. Ahora, el gobierno volvió a postergar la entrega de las indicaciones que tenía que presentar. Y Janet Jara, ministro del Trabajo, ultra izquierdosa, comunista, sigue con la misma soberbia que la caracteriza. Todo hace indicar que no van a lograr cumplir los plazos o que están dilatando la discusión por alguna razón. Dijeron, recuerden que le van a entregar a última hora a primera hora del martes de ayer, luego dijeron a primera hora
a última hora del mismo día, no sabemos. Bueno, luego de 4 declaraciones de Manuel Monsalve, donde completa 60 hojas de respuesta, al parecer, según explica la tercera, medio que accedió a esta información, Monsalve no eludió ninguna pregunta, por lo que el gobierno estaría bastante nervioso con sus declaraciones. No sé si las tendrán en las manos, no sé qué habrá contestado. Según explica la tercera, el formato de la declaración fue como un interrogatorio y el acusado, Monsalve, contestó todo, como les comenté, pero en algunas ocasiones se limitó a dar respuestas en base a la lectura de un documento que él mismo redactó, probablemente redactado con su defensa. Vale decir, eran respuestas que estaban muy calculadas, deben haber escogido muy bien las palabras porque ya sabían sobre la posibilidad de que les plantearan estas preguntas. Él insiste en la declaración de que, en la hipótesis de que él y la demandante eran una pareja en formación. Entonces, aquí es donde uno no entiende cómo, y eso hace que esta declaración o esta hipótesis como que no cuadre. ¿Por qué su exmujer, o sea, su mujer en realidad, lo defiende? Dice que confía plenamente en Monsalve. Si básicamente le estaba poniendo el gorro en buen chileno, ¿por qué lo defiende ella, su mujer, su señora? Raro, ¿no? Por eso es que este relato sería más creíble en el fondo si la señora de Monsalve estuviera indignada. Porque, insisto, su marido tenía un amante en formación, ¿no? ¿Por qué ella lo respalda? Ella lo apoya. Es curioso, ¿no? Es muy curioso. También Monsalve insiste en que no recuerda nada. De que después del primer pisco sour, el segundo pisco sour, se le borró el panorama. Bastante conveniente también, ¿no? Es un poco lo mismo que sostuvo la denunciante, la supuesta víctima, que los podrían haber drogado. Entonces él no se acuerda nada. Bueno, en la declaración solo se refirieron a las acusaciones de violación y abuso sexual reiterado, ambos fiscales a cargo de la investigación, y el tema de los gastos reservados se sigue postergando. ¿Por qué? Porque se supone que están esperando el informe respectivo de la Contraloría. Y en temas económicos, queridos telepensantes, el informe anual de productividad. Bueno, yo creo que ustedes se imaginan que no les voy a comentar nada bueno, ¿no? No es de lo mejor lo que acusa este informe. De hecho, según informa la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, la productividad está estancada. Obvio, o sea, esto es una cosa que se puede olfatear en el aire, ¿no? Y sigue siendo el principal factor de bajo crecimiento económico de nuestro país. Durante el 2024 mostró una variación de menos 0,2% y 0,1%. Este informe destaca que este estancamiento lleva casi 2 décadas. Imagínense usted, casi 2 décadas Chile, después de ser el jaguar de Latinoamérica, jaguar que vamos a liberar en conjunto con el Partido Nacional Libertario y la candidatura presidencial del diputado Johannes Kaiser. Bueno, luego de esto, ahora seguimos 2 décadas. ¿De quién es la responsabilidad de todo esto? De la casta política, de la Concertación, de Sebastián Piñera, principalmente. Bueno, según explica el economista Rafael Bergoin, que lidera la comisión, el proyecto de Sistema de Inteligencia de Permisos y de Evaluación de Impacto Ambiental 2.0 siguen tramitándose en el Congreso, y estos 2 factores, la evaluación de impacto ambiental, vemos lo que está pasando con Dominga, y la permisología, como dicen los empresarios, son 2 grandes factores de por qué tenemos estancamiento económico y baja productividad, por la mala optimización de los recursos productivos. Y otro factor muy relevante, explicado en el informe, es el tema de la rigidez del mercado laboral. Entonces tenemos al gobierno, por un lado, diciendo que no, que van a sacar estos 2 proyectos de ley que están en el Congreso, pero aún no se tramitan, no se termina la tramitación, digamos. ¿Para qué? Para mejorar la economía de nuestro país y todo lo demás, pero por otro lado están poniendo otras leyes que hacen que el mercado laboral sea más rígido. Ejemplo, 40 horas laborales. Ejemplo, sueldo mínimo. Ejemplo, ley Karim. Este tipo de leyes que está aprobando el gobierno en conjunto con la derecha, además del proyecto de persecución tributaria, todas estas leyes
que hacen que el mercado laboral sea aún más rígido, hacen que la productividad disminuya en nuestro país. Y mientras tanto, las leyes que sí tienen que aprobar siguen estancadas en el Congreso. Bueno, queridos telepensantes, la clave es cambiar, renovar esta casta política, y no por gente del tipo lista del pueblo, ¿no? Porque convengamos que los chilenos ya pisaron el palito alguna vez, que le creyeron un grupo de independientes que evidentemente eran ultra izquierdosos y terminaron casi destruyendo nuestro país completo. Así que la verdadera alternativa política, con bases claras, con principios claros, con trayectoria, o sea, ya estamos hablando de que tenemos 5 parlamentarios que ya sabemos más o menos en qué dirección apunta, es este partido, y para eso tenemos que tener la mayor cantidad de militantes posible. No puede ser que el Partido Comunista y el Frente Amplio sean las coaliciones políticas más grandes de nuestro país. No puede ser. ¡Qué vergüenza para quienes defendemos nuestra libertad! ¿Cómo es posible que nosotros, que tenemos las mejores ideas, no seamos capaces de formar un partido político más grande que el Frente Amplio o más grande que el Partido Comunista? Es una vergüenza, una vergüenza. Insisto, especial énfasis si ustedes conocen gente en Magallanes, Atacama, Aysén. Pero si ustedes están viendo este programa y aún no se inscriben como militante en el Partido Nacional Libertario, hágalo, no pasa nada. E insisto, me parece vergonzoso que permitamos que el Frente Amplio sea el partido más grande de este país. Vergonzoso. Telepensantes, con esto vamos a ir cerrando por hoy. Nos vemos mañana. Les traje un videito para cerrar el programa. Compartan, dejen un mensaje, dejen un like y sigan apoyando la batalla cultural. Soy la Clara Ormeño para Esfera Pública. Chao, chao. En marzo pasado ingresó a la Comisión de Trabajo un proyecto interesante que establece como feriado el día del cumpleaños. El objetivo es reducir estrés, mejorar el clima laboral, compatibilizar la vida familiar. Por supuesto, dicen que es una inversión que aumenta la productividad, porque esa es la receta que conocen. Uno trabaja menos y produce más siempre. En su fundamentación, los diputados dicen que los trabajadores valoran estos beneficios no monetarios. De lo que se olvidan es de que este beneficio no monetario tiene efecto monetario en la empresa, pero en fin, es lo de menos. Pero como los diputados son gente seria, respaldan el proyecto en la opinión de una bloguera de Alicante. Voy a leer parte del texto que los diputados citan. Comillas: siempre he tenido un sueño. Bueno, sigo teniendo muchos sueños, pero hay uno que me aflora en estos momentos y es no ir a trabajar el día de mi cumpleaños. Cierra comillas. ¿Les importan las pensiones? Que se preocupen de los sueldos entonces, porque hay una correlación directa entre lo que se gana y lo que se puede ahorrar. ¿Les importan los sueldos? Que se preocupen de la economía y el crecimiento. ¿Les importa algo? Trabajen.